En Dani. Tarot y Verdad. Capítulo 6. Desvelando nuestro legado, parte 2. Una de las civilizaciones antiguas que más ha influido en el mundo de hoy es la egipcia. Sin embargo, muchos desconocen que sus bases fueron adoptadas de Babilonia. La mayoría de los libros de historia nos dicen que la cultura egipcia está extinta, junto con los faraones. No obstante, hemos estado practicando muchas de sus costumbres, tradiciones e ideologías sin siquiera notarlo. ¿Recuerdas la historia del diluvio universal? Se dice que ocurrió hace alrededor de 12.500 años atrás, cuando la famosa Atlántida quedó sumergida en el Atlántico. Según Platón, los sacerdotes atlantes que sobrevivieron se trasladaron al valle del río Nilo con la ayuda del gran hechicero y maestro del conocimiento, Sat. Con la ideología de Babilonia, nace la civilización egipcia. Egipto se estableció a lo largo del valle del río Nilo hace más de 10.500 años. Su mitología es bastante extensa y, como ya sabemos, es muy parecida a la de los sumerios. Estos son los nombres de las deidades sumerias babilónicas y sus diferentes nombres según las civilizaciones egipcias y griegas. Dios Rey Supremo. En la mitología sumeria, An, también conocido como Anu, era el Dios Supremo, gobernante del cielo y una figura celestial de gran poder y misterio. Era el principal entre los dioses sumerios. En Egipto, Amón era un dios supremo, una entidad creadora y trascendental. Atum, por otro lado, representaba la deidad solar creadora, asociada con la creación del mundo a partir del caos. Zeus, en la mitología griega, era el dios supremo del Olimpo. Gobernaba sobre los dioses y los hombres, siendo el gobernante del cielo y la tierra, y el principal entre los dioses griegos. Dios solar, Padre. Shamash era el dios solar en la mitología sumeria, representando la justicia y la verdad. Era adorado como el proveedor de luz y calor. Ra era el dios solar egipcio, representando el sol y su poder. Era una figura central en la mitología egipcia, asociado con la vida y la muerte. En la mitología griega, Zeus no era específicamente un dios solar, pero como dios supremo, tenía poder sobre el cielo y podía controlar el clima, incluida la luz del sol. Dios solar, Hijo. Tammuz era una deidad asociada con la vegetación y el ciclo de vida en la mitología sumeria. Horus era el dios solar en Egipto, representando la luz y el renacimiento. También era considerado como el dios patrón de los faraones. Apolo era el dios griego de la luz solar, la música, la poesía y las artes. Si bien no era específicamente un dios solar en la misma medida que Ra o Horus, compartía algunas cualidades solares. Diosa de la fertilidad y el amor. Ishtar, también conocida como Inanna, era la diosa sumeria del amor y la fertilidad. Representaba la pasión y la sensualidad. Isis era la diosa de la maternidad, la fertilidad y la magia en la mitología egipcia. Era considerada una protectora y una diosa sanadora. Deméter era la diosa griega de la agricultura y la fertilidad de la tierra. Su influencia estaba estrechamente relacionada con la fertilidad de la tierra y la cosecha. Diosa madre de la creación. Nannar era una deidad lunar sumeria, pero en el contexto de la creación, los mitos sumerios involucraban principalmente a Aniki como los dioses primordiales. Mut era una diosa egipcia asociada con la maternidad y la creación. Sin embargo, en la mitología egipcia, la creación se atribuía principalmente a Atum. Hera era la diosa del matrimonio y la reina de los dioses en la mitología griega. Aunque no era específicamente una diosa de la creación, su papel como reina de los dioses la relaciona con el poder y la autoridad en el mundo divino. Así como estos ejemplos, existen muchas más deidades en todas las civilizaciones del mundo que son los mismos dioses paganos que tuvieron presencia en Sumeria o Babilonia.
La religión de estas deidades estelares también se infiltró en el budismo y el hinduismo, convirtiéndose en religiones mundiales, aunque muy pocos lo saben y lo aceptan. La civilización egipcia se dividía en dos áreas, el Bajo Egipto y el Alto Egipto. Las ciudades o pueblos comprendidos en el Bajo Egipto eran zonas fértiles, algunos de ellos eran Gizeh, Heliópolis, Menfis, Sekare, Heracleópolis, entre otros. Los pueblos que pertenecían al área del Alto Egipto eran zonas áridas y con un nivel de caudal del Nilo más bajo. Comprendían Menfis, Hieracómpolis, Edfu, entre otros. La mitología egipcia no es la misma en todas las áreas, cada pueblo tiene su ideología diferente y su forma distinta de nombrar a los dioses, pero solo hay una historia que se repite en todas las áreas y fue adoptada de Sumeria o Babilonia, la famosa historia de los hijos del sol, Ra. Estos fueron Su, Tefnut, que se juntaron y tuvieron a Geb y Nat. Estos procrearon a Osiris, Isis, Ses y Neftis. Osiris se casó 2 veces, primero con Isis, y tuvieron a Horus. Después, se casó con Atmeit, la diosa pez, y al final se unió con Neftis y nació en Ubis, ya que Ses, el esposo de Neftis, no podía tener hijos. Al morir Osiris por culpa de su hermano Ses, Horus, al crecer, se casó con su madre Isis. Durante el combate entre Ses y Horus, este perdió su ojo izquierdo. Al final, Horus se fusiona con el dios Ra, creando así un nuevo dios solar, Ra-Horajti. Ra también se fusiona con Amón y con Atum, creando a la deidad Amón o Amen-Ra. Horus toma la imagen del halcón de alas extendidas, Ra toma la imagen de Horus con el halo solar, y los dos se transforman en uno. A partir de aquí, el ojo era conocido como el ojo de Horus o Ra, también llamado Udyat. Los dos formaron el dios Sol Atón, e Isis lo conocía como la Gran Maga, la Señora del Cielo. Se le adoró después del nacimiento de su hijo Horus, y a esta diosa se le asoció después con Hazer, la esposa de Horus. Las dos se fundieron en una entidad única. Esto mismo ocurrió con las diosas Astarte y Astoret en Mesopotamia. A Isis se le representaba con un trono en la cabeza y después con 2 cuernos sosteniendo al dios Sol. Osiris, el padre de Horus, se le conocía como el señor de la tierra y el mar, también como el dios de la muerte y la resurrección. Siempre se le asoció a la constelación de Orión y siempre se representaba como un hombre alto de piel verde o negra, en estado momificado de color blanco, siempre acompañado de su corona blanca con 2 plumas de avestruz, en ocasiones con 2 cuernos en la base y un disco solar. El Bea, el poder del alma, de Osiris era adorado como un dios separado y se identificaba con una cabra llamada Banethad. Este dios es conocido en la mitología griega como Pan. Banethad también es conocido actualmente como Baphomet. Los antiguos papiros encontrados en Egipto dicen que hace milenios, del cielo llegaron círculos de fuego. Ellos pensaron que las estrellas se caían de esos círculos de fuego. Desde estos círculos de fuego descendieron sus dioses, como Ra y Atum. Gracias a estos círculos de fuego y a sus dioses, las pirámides fueron construidas perfectamente. La altura de la pirámide de Keops multiplicada por 1000 millones es igual a la distancia entre la Tierra y el Sol. El área de la base de esta pirámide dividida entre 2 y el perímetro de esta dividido por el doble de su altura resulta en el número pi, es decir, 3.14159. También, a través de una de las galerías de esta pirámide, se recoge la luz de la estrella polar de aquella época, Alpha Draconis. El largo de esta cámara indica la exacta duración del año en días, y los lados de la base indican la duración de un año bisiesto. Los ojos de la esfinge están perfectamente alineados cuando aparece la estrella Sirio en el cielo. Esto indicaba fertilidad y abundancia para los egipcios. Como es en el cielo, es en la tierra, por eso representaron el cinturón de Orión en las 3 pirámides principales.
Además, las 3 pirámides representan a los 3 primeros planetas del sistema solar y la Tierra sería la pirámide más grande. A las 3 estrellas que conforman el cinturón de Orión se les conocía como los 3 reyes y se alineaban con Sirio y el Sol cada 25 de diciembre. Los libros actuales de historia nos enseñan que las pirámides de Gizeh fueron construidas hace poco más de 2500 años, cuando, en realidad, los análisis geológicos datan su antigüedad en más de 10.500 años. Como ya sabes, el linaje pasó de los Anunnaki a los reyes babilónicos, el mismo que el de los dioses egipcios, y esta sangre pasó a los faraones y de estos a nuestros actuales gobernantes. Más claro que el agua no puede ser, el linaje reptil Anunnaki ha gobernado desde siempre. Prepárate para los siguientes temas de la serie, que son aún más fuertes en contenido y comprensión.